sabían perfectamente, perfectísimamente, que Julio César estaba calvo y lo intentaba ocultar con este extraño peinado. Bueno, pues hemos sido engañados, pero muy poco. Ciertamente muy poco, porque Barrés estaba calvo, pero se notaba, y además estaba imitando modelos, a su modo, ciertamente, estaba imitando modelos de otros grandes hombres calvos que intentaban fingir que tenían mucho pelo, pues César poniéndose flequillo, aunque no fue el primero, no fue el primer líder demagogo y populista romano que se puso así el flequillo, pero bueno, César estaba calvo y se peinaba hacia adelante. Claro, de una manera perfecta no se puede imitar, porque a cada cual le nace el pelo de donde le sale el folículo piloso. Bueno, pues César se peinaba con lo que tenía de atrás hacia adelante. Napoleón, bueno, pues más o menos también. Y Barrés tenía pelo en las sienes, y entonces se intentaba cubrir con una nube de chapapote, se intentaba cubrir toda la cabeza con lo que le salía de una sien. Pero evidentemente se notaba. Luego este flequillo lo vemos también en Adolf Hitler, pero yo creo que lo que está haciendo es imitar, no diría yo directamente a Barrés, pero seguramente sí a estos líderes populistas, porque Hitler también tenía su flequillo emo, que además se vincula con el tipo de pinturas que hacía, porque eran plenamente emo. Tiene una acuarela en la que hay un emo con flequillo en un puente solitario. Eso podría haberlo hecho un niño de 15 años que... Bueno, en fin, pero no adelantemos a acontecimientos. El flequillo de Hitler supongo que tiene sus particularidades. Estos flequillos demagógicos sí que tienen cierta fraternidad, cierta hermandad entre ellos. Bueno, pues eso, nos ha engañado Barrés, está calvo y parece que tiene un enorme flequillo con el que además se lo caricaturiza como si fuera un pingüino, como si fuera... no se considera, por supuesto, algo que sea falso o una mascarada, no, se considera que es su personalidad, que ese pelo largo, negro, es su personalidad, y desde luego aparece en el muñeco que hicieron, en esa especie de farsa de Ávila reconstituida los surrealistas cuando lo consideraron un traidor por pasar de escribir novelas como Los Desarraigados a inventar, ya se ha dicho, la extrema derecha. Esa pantomima que muchos consideran, y lo vimos al tratar de la performance, pues eso, la primera performance. No creo que haya caricaturas de Barrés como calvo, porque es mucho más divertido representarlo con esa pelambre extraña. Bueno, pues hemos sido engañados, sí, vaya, resulta que estaba calvo, pero el gran engaño que nos delata esta iconografía es que Picasso también estaba calvo, completamente calvo como Barrés, exactamente igual que Barrés, pero lo notamos menos. Cuando Picasso se pone el flequillo exactamente igual que Barrés, aunque claro, Barrés a la derecha y Picasso a la izquierda, porque aún hay clases. Cuando Picasso se echa el flequillo por delante y observamos las fotos, en realidad está como Barrés. En realidad también está calvo, pero con él lo notamos menos. Y supongo que puede ayudar a que lo notemos menos el que al final le dio igual todo, y yo diría que ni siquiera el Picasso calvo nos parece calvo. Porque al fin y al cabo, yo qué sé, lo que importa es que sea Picasso, que es más importante que ser calvo o no. Sin embargo, a Barrés siempre le importó no ser calvo. Siempre le importó no ser calvo, y tuvo esa hebra de telar, esa madeja negra. Negra al final, pues, seguramente se acabaría tiñendo. Esto desde luego engrandece a Picasso, esa despreocupación final por su físico, aunque al principio le preocupaba muchísimo hasta el punto de
imitar a su detestado Barrés, porque eso lo cuenta Gillot, su mujer, su ex mujer, Gillot, que llegaba a un amigo y le decía, he descubierto a un gran autor, Maurice Barrés, está muy bien. Y decía Picasso, no, Barrés, ¿pero qué me estás diciendo? Bromeaban con eso, Barrés es un ultraderechista, ¿no? Bueno, pues al final hay que reconocer que a pesar de que Picasso detestara a Barrés, se peinaba como él, empezó a ocultar su calva de una manera muy parecida. Y claro, ¿por qué entonces he elegido a Barrés para empezar mi andanada, mi salva de disculpas? Pues porque muchos, sin duda alguna, criticarán que me haya cortado el pelo y que esa frase amigable de siempre, te veo menos pelo, y me puede decir, te veo menos pelo. Bueno, pues debo decir que es algo que no es un argumento en absoluto, que es algo plenamente subjetivo, porque ya lo digo, en Barrés el estar calvo no era algo tan... Claro, es que él consiguió ocultar su calvicie con un rasgo muchísimo más ridículo que la calvicie, que es esa especie de... que fue convertirse en una especie de pingüino. Y... que se lo digan a Picasso, ¿verdad? Ja, estás calvo. Ya, pero es Picasso, o sea que... ¿Y tú quién eres? Bueno, pues creo que hasta aquí lo que podemos extraer del físico de Barrés, pero que nos ha llevado al terreno de la política, porque claro, evidentemente, políticamente, Barrés se puede definir perfectísimamente, como un cesariano. O sea, no solo en ocultar la calvicie, sino también en el populismo. Y bueno, claro, esta explicación va a ser muy sencilla. La explicación de la ideología política de Barrés, que por cierto, solo de manera indirecta está en estos dos volúmenes de los bouquins de Robert Laffont. Aquí no está el grueso de la exposición de su teoría política, para la que nos vamos a volver a la Biblioteca Nacional Francesa, a Gallica, la biblioteca digital de Francia, y voy a enlazar un volumen fundamental para conocer la política de Barrés. Aquí lo tengo. Escenas y doctrinas del nacionalismo. Maurice Barrés. Son unas 500 páginas de Maurice Barrés. Por cierto, no sé si he dicho el año del libro de Blanche. Es de 1928, perdón, no lo he dicho, 1928, librería Stock, en París. Bueno, pues aquí tengo Escenas y doctrinas del nacionalismo. Se abre con un epígrafe, se abre con una cita de Auguste Comte. París, Félix Juvin, editor, bueno, en la calle de Romur. Bueno, ¿y el año? Perdón. Vaya, ¿dónde está el año? Bueno, en la noticia... No lo pone. Vaya, estoy viendo la noticia que da la Biblioteca Nacional Francesa y no, 532 páginas, a ver, 1902, vale, 1902. O sea, claro, son sus teorías políticas hasta 1902, pero es bastante sustancioso y desde luego contienen algo tan importante como la oración fúnebre por el marqués de Morez, en las páginas 324-328, donde define, aunque bueno, se define en toda la obra, el socialismo nacional. Y claro, esto es tan fácil de explicar como una coordenada, un eje de... sí, como unas coordenadas cartesianas en las que las abscisas, o bueno, lo que uno quiera, un eje lo constituye el internacionalismo. En política, tal como lo entendemos hoy, como se empieza a entender de manera clara a partir de Barrés, se puede ser internacionalista o nacionalista. Y
Otro eje lo constituye la economía y se puede ser liberal, antiproteccionista, o se puede ser socialista, proteccionista, etc. Entonces, por un lado tenemos el nacionalismo o internacionalismo y por el otro lado el socialismo o el liberalismo. Marx es un socialista, estoy diciendo que Marx es socialista. ¿Quién lo habría pensado? Marx es socialista internacionalista. La internacional es internacionalista, sí. Marx es un socialista internacionalista. Se puede recurrir al tópico de que, claro, es muy fácil ser internacionalista cuando eres judío y los judíos no tienen patria, a pesar de haber sido, mientras tenían patria los judíos, los más nacionalistas del mundo. La Biblia es en el Antiguo Testamento un canto al nacionalismo, pero vamos, el modelo de nacionalismo por encima de cualquier cosa imaginable. Cuando los judíos dejan de tener patria se vuelven internacionalistas. Cuando algunos judíos vuelven a tener patria, vuelven a ser hipernacionalistas, tan nacionalistas que se ganan la simpatía de los partidos derivados de Barrés, que son nacionalistas antisemitas. Pues los partidos que vienen de Barrés, de ese nacionalismo antisemita, al ver que en Israel se han vuelto tan nacionalistas, tienen simpatía por ellos. Y entonces vemos, por ejemplo, a una Marine Le Pen, su padre no sé muy bien lo que... Pero bueno, vemos un Frente Nacional francés o un Vox en España que tienen muchísima simpatía por los judíos en general, el pasado judaico, todo lo que se quiera, pero ante todo por el nacionalismo sionista del Estado de Israel. Pero Marx, podemos considerar que sí, de alguna manera es un judío de los de antaño que no tienen patria y además es que no tienen patria porque no se les deja tener patria, porque los expulsan y les impiden tener propiedades allá donde los recogen. No pueden ser propietarios de la tierra, por lo tanto tienen que manejarse con mercancías y capitales que no tienen patria, que están circulando y por supuesto quieren libertad de circulación. Entonces, por supuesto, Marx en ese sentido es plenamente judío, aunque lo sea simplemente de origen, de estirpe, de raigambre. Marx es plenamente judío y es internacionalista al tiempo que es socialista. Y Barrés lo que inventa es el socialismo, que no es solo de Marx, sino de otros muchos autores, el socialismo, que es un concepto vago y genérico, y lo hace nacionalista. Y claro, él dice en esta oración fúnebre de 1896 que el primer socialista nacional fue el marqués de Morez, pero el primero que teoriza sobre el socialismo nacional, luego más conocido como nacionalsocialismo, es desde luego Barrés. Es el inventor del socialismo nacional y de lo que hoy consideramos por extrema derecha, porque nuestra extrema derecha es socialista, es claramente socialista. Es rarísimo el caso de Vox, que por un lado comparte muchísimas cosas con la extrema derecha de Barrés, pero por el otro lado presenta un programa económico liberal o de tendencia liberal. Así que cuando Vox pone un cartel que dice un MENA recibe tanto dinero, tu abuela recibe una suma considerablemente inferior. Bueno, ese cartel indudablemente representa los resultados del socialismo internacionalista, porque al socialismo internacionalista, que es la tendencia que gobierna hoy en España, al socialismo internacionalista le interesa dar la imagen de que hay
de que su mundo, el mundo que ha creado, el mundo nuevo que ha creado, se parece a ese juego de las familias, ese juego de las cartas en las que estaba el papá chino, la mamá china, el chinito, bueno, como en El milagro de Petinto. No quiero ser racista con estos diminutivos, estoy citando El milagro de Petinto. Era un juego real, el juego de las familias. Bueno, pues eso es el socialismo internacionalista. Stalin rodeado de un negro, un kazajo, alguien del río Amur, un japonés, todos juntos trabajando por el socialismo y adorando al líder. Esto naturalmente, esto por supuesto que viene de otro internacionalismo previo, que es el universalismo de la Iglesia Católica. Católica, que significa universal. Muchas estampas comunistas, estalinistas, parecen estampas del Domund, del Día Mundial, del Domingo Mundial de las Misiones, o del Domingo Misionero. Vemos ahí, pues efectivamente, a Jesucristo con un chino, con un negro, y el socialismo lo único que hace es sustituir a Jesucristo por Stalin o por Mao o por lo que sea. Esto son doctrinas internacionalistas. Entonces, como a veces a los líderes internacionalistas les importa muchísimo dar esta imagen, es perfectamente normal que destinen menos esfuerzos y menos recursos a los de dentro, a los de la metrópoli, a los ciudadanos originales del imperio, y se fijen más en la periferia, en los extremos del imperio. Pienso en la película Ridículo de Patrice Leconte, cuando un aristócrata francés del campo se queja de que el rey Luis XVI condecore y ennoblezca a un indio americano descalzo y que responde al nombre de oso apestoso, y que olvide a su vieja aristocracia. En ese sentido, claro, la monarquía francesa, como al fin y al cabo monarquía católica, aunque menos católica que la española, pero como monarquía católica, sufría los mismos inconvenientes que el imperialismo soviético, el imperialismo español, el imperialismo... Claro, el querer la foto con el indio, con el chino, con el negro, y desde luego olvidar a la población original que hizo ese imperio. Creo que esto es bastante fácil de comprender. Realmente, esa diferencia de recursos empleados en Tu abuela o un Mena existe y procede de esta elección ideológica que es el socialismo internacionalista, o directamente del internacionalismo o del universalismo. Ahora bien, como digo, Vox es un partido bastante peculiar, y si bien es nacionalista, como lo es Barrés, no es socialista como lo es Barrés, aunque era moderadamente socialista, pero no es socialista como es Barrés, sino que se dice liberal, con lo cual ellos dicen lo que hay, pero no cuál es su modelo, y su modelo probablemente es no dar ni un duro ni al Mena ni a tu abuela que se busque la vida, que emprenda, que empiece a montar aplicaciones en un garaje y se haga rica, porque Vox no es socialista, es liberal. Por lo tanto, hay muchas combinaciones y muchas posiciones en estas coordenadas, y se puede estar más del lado del internacionalismo, más del lado, y entonces salen estas extrañas mutaciones y esta variedad de la naturaleza, esta flora y esta fauna de la naturaleza política del hombre. Vox, como digo, será nacionalista, pero no es socialista. Entonces, dentro de este eje de coordenadas, si Marx es socialista internacionalista, como digo, Barrés inventa el ser socialista nacionalista.
socialista nacionalista. Pero resulta que, claro, esto parece muy claro, es Barrés quien lo inventa, pero si yo me voy a la Wikipedia en francés sobre el lema, sobre la entrada socialismo nacional, pues me sorprende muchísimo que los franceses, con los chauvinistas que son, no lo atribuyan de manera clara a Barrés, dentro de lo que es Europa, porque luego ya digo, está el sur, está la Confederación, que hace muchos esfuerzos, desde luego, por influir en Europa y ser reconocida en Europa, y hay negociaciones diplomáticas con la Santa Sede para que la Santa Sede reconozca a la Confederación. Les importa muchísimo convencer al Papa de que ellos son los Estados Unidos. Pero volviendo a Europa, aunque ya digo que América, por supuesto, influye en Europa. Volviendo a Europa, yo me meto aquí en socialismo nacional en francés, según la Wikipedia, y resulta que se lo atribuyen generosamente con los chauvinistas, que son los franceses, y más, estamos hablando del nacionalismo, pues se lo atribuyen generosamente a los italianos. Y lo hacen derivar del nacionalismo democrático de Mazzini, de Giuseppe Mazzini. Pero claro, no el propio Mazzini, sino sus discípulos como Carlo Pisacane. O sea, son nombres que hay que tener en cuenta y es muy interesante que lo diga. Y luego ya dentro del socialismo, propiamente el socialismo, tenemos a Leonida Bisolati, que dice que, dice esta nota de Wikipedia, por supuesto anónima, pero muy interesante, que Leonida Bisolati no se negó, fue reticente a aceptar el internacionalismo de Marx. Leonida Bisolati, un nombre previo a Barrés que piensa el socialismo nacional contra Marx, claro, porque Marx es el que claramente propone el socialismo internacional. Pero bueno, luego luego después de dar estos dos nombres importantes, Carlo Pisacane y Leonida Bisolati, sí que se lo atribuye a Barrés. Bueno, luego, por supuesto, hay que hablar de la verdadera inventora del fascismo, que fue Margherita Grassini. De todas maneras, ya he hablado de ella, que sin necesidad de que Mussolini considerara mucho a Barrés o lo leyera fue esta egeria negra, fue desde luego esta creadora del fascismo, que además era judía, que era Margherita Grassini, la que convenció a Mussolini para unir su socialismo comecuras, anticlerical, un socialismo clásico de toda la vida, con el patriotismo, el nacionalismo, el irredentismo. Fue Margherita Grassini, Margherita Sarfatti, la que hizo la fusión y fue la que creó el fascismo, con una fórmula muy parecida, desde luego, con una fórmula muy parecida a la de Barrés, pero evidentemente sin antisemitismo. Esto le faltaba a la fórmula de Margherita Grassini porque evidentemente Margherita no era antisemita porque era judía. Lo que pasa es que luego el fascismo se fusionó con el nacionalsocialismo, que se parecía más al de Barrés y no solo por el flequillo de Adolf Hitler, aunque tenía un elemento germánico, desde luego, derivado de libros como La Revolución Conservadora, y desde luego ese misticismo ario, esa mitología que en Barrés no voy a decir que lo poético, lo misterioso no esté, pero claro, ese elemento que hay en el nazismo es propiamente germánico y de autores alemanes que dijeron cosas que no había dicho Barrés. En todo caso, el fascismo acaba haciéndose antisemita y acaba promulgando unas leyes raciales que sí que están en plena consonancia con el socialismo nacional de Barrés. Así que Sarfatti lo único que hace es una especie de cocina fusión, una especie de nueva fórmula, pero que al final se acaba convirtiendo en la original. Incluso
en algo bastante peor que la original. Así que indudablemente, aunque el fascismo, el nacionalismo, la extrema derecha tiene sus precedentes en Italia y sus reconversiones o sus nuevas versiones en Italia, y por supuesto Estados Unidos, pues hay que echarle de comer aparte, pero también tiene sus cosas, aunque existen estos dos precedentes en Estados Unidos y en Italia, lo que es la extrema derecha, el socialismo nacional que luego vira, que luego muta en nacionalsocialismo, es un invento de Barrés. Y si queremos rastrearlo, tenemos que leer este libro de 1902, esta colección de ensayos que llevan el título de Escenas y Doctrinas del Nacionalismo, de 1902. Y aquí vamos a encontrar cosas tan interesantes como la posverdad, la famosa posverdad de Trump, porque tiene en la página 35 un diálogo sobre la verdad absoluta y la verdad judiciaria. Porque para él, Dreyfus, el caso Dreyfus, era un símbolo. Dreyfus tenía que ser, o Dreyfus, tenía que ser culpable, y al final, evidentemente, las pruebas forenses, los tribunales, demostraron que no solo era inocente, sino que su acusador era culpable. Y él, Barrés, había estado defendiendo casi por vías místicas, teológicas, escolásticas, a base de puras entelequias, la culpabilidad de Alfred Dreyfus, que le interesaba por una cuestión política, simbólica, nacionalista. Él había estado defendiendo su culpabilidad y al final se arranca con eso, diciendo, bueno, la verdad, no podemos conocerla, no es propiedad de nadie. Él, que tan seguro estaba de que Dreyfus era culpable, se pone a disertar sobre el carácter inasible de la verdad. La verdad no pertenece a nadie, pero bueno, yo creo que aquí inventa eso que se llama ahora, por parte de los trumpistas, la posverdad, que se defiende como un concepto legítimo. Bueno, toda esta parte política evidentemente explica perfectamente por qué Barrés se ha caído de ese díptico que hacía con Proust. Dejemos a Gide, a su aire. Además, Gide, es que si Barrés era, vamos a decir, fascista, aunque ya he dicho que el fascismo es una receta un poco cambiada, pero si Barrés era nacionalsocialista, que eso sí se puede decir con toda propiedad, además es el inventor del nacionalsocialismo, si Barrés era nacionalsocialista, Gide era pederasta, o sea que es bastante... Pero yo creo que se ha caído más Barrés que Gide. A Gide sí que se lo puede seguir citando, a pesar de que era pederasta, pero a Barrés no. Bueno, vamos a entrar ya en lo literario, que es lo político da, sinceramente, bastante asco. Vayamos ahora a lo literario, en lo que sin duda están diluidas estas nociones políticas, por supuesto. Vamos ahora a lo literario. Aquí, como digo, está casi toda su obra literaria. ¿Cuál es el primer volumen? El primer volumen es el volumen en el que tiene pelo. El primer volumen es el que tiene pelo y tenemos la trilogía del culto al yo, Le culte du moi, el enemigo de las leyes, de la sangre, de la voluptuosidad y de la muerte, y la novela de la energía nacional. Esto lo tenemos en este primer volumen. Y, bueno, en realidad estoy viendo que, un segundo, esto se puede considerar una trilogía con... bueno, yo creo que ha deshecho aquí una trilogía. Pero, bueno, en fin. Ahora lo vemos. De todas maneras, en el volumen de escenas y doctrinas del nacionalismo tenemos una lista de sus obras, donde, por cierto, se nos dice cuáles están ilustradas, que eso es algo que yo echo en falta enormemente en esta edición, porque con todos los grandes ilustradores que se ocuparon de la obra de Barrés, aquí no hay ni una sola imagen. Me parece terrible. Los libros de Barrés se caracterizaban, entre otras cosas, por ser bellísimos, por tener una estética admirable, y esto parece un listín telefónico. Me parece muy inadecuado.
para editar a Barrés. Bueno, este segundo volumen, si el primer volumen era novelas y viajes, bueno, pues este también. No, perdón, la colección es de novelas y viajes. Aquí ante todo lo que tenemos son novelas, y aquí tenemos propiamente las novelas y los viajes. Tenemos Amor y Dolor, ¿viene por detrás? Sí, la presente edición así lo puedo enseñar. La presente